Hola, muy buenas a todos, Namaste. Bienvenido en un vídeo más. Pues el vídeo de hoy vamos a hablar sobre un poco el Kapha Dosa. Que este tiempo de meses, cuando empieza un poco el fresco, cuando hace el cambio de la temperatura, salgamos de verano y vamos para el frío, el ambiente se cambia y cambiar ambiente pues viene a muchas enfermedades, sobre todo como alergia, gripe, tos seca. Y sobre todo, ¿por qué pasa esto? Porque en estas temporadas aumenta mucho el Kapha Dosa. Ya sabéis que en Kapha Dosa siempre aumenta donde haya más frío, humedad. Aumenta. Es por ejemplo cuando normalmente por la mañana y por la noche tenemos siempre más tos que mediodía. Cuando mediodía el cuerpo empieza a funcionar, empieza a moverse, pues el Kapha Dosa se va, es como se desaparece. Pero cuando vuelve por la noche otra vez, aumenta. Por eso los niños sobre todo, o la persona mayor que tiene problemas de pulmones, alergia, aumenta por la noche. Bajarse a sol, cuando el sol se va, pues aumenta el cuerpo como no se mueve y entonces queda toda la Kapha en el pecho y suele subir hacia arriba. Y entonces ahí donde tapa el pecho, alergia, moco, gripe, todo esto, pues es su tiempo, tanto como por la mañana, primeras horas, y después por la noche sobre todo. Pues vídeo de hoy vamos a hablar sobre un tratamiento, un remedio natural muy eficaz y que le ayuda mucho y muy fácil de hacerlo. Tenemos aquí unos ingredientes que siempre Ayurveda también habla una cosa que antes de tomar una medicina usamos siempre ingrediente que está alrededor nuestro, sobre todo en la cocina. Por eso en cocina ayurvédica o cocina india siempre hay aquel alimento, aquellos ingredientes que siempre usamos día a día. Y en aquel momento más o mejor usamos para la comida, para cocinar. Pero hoy justamente el ingrediente que vamos a hablar lo usamos para el tos. Para tos seca, el gripe, el mal de garganta sobre todo en estos tiempos. Pues hoy tenemos aquí el jengibre así tal cual en rodaja cortada. Tenemos aquí el pimienta negra, tal cual como las bolitas, pimienta negra. Y tenemos clavo de olor. Yo creo que toda gente conoce estos tres ingredientes. Y estos tres ingredientes también combate directamente el Kapha Dosa. Por eso el Ayurveda siempre trabaja desde raíz. No siempre desde que hay que quitar el Kapha, sino de dónde aumenta el Kapha. Pues Kapha aumenta en digestión. Cuando tomamos este tipo de ingredientes, lo que hace el Kapha Dosa disminuye. Cuando Kapha Dosa baja, automáticamente ya no tenemos tanto tos. Lo que hablaba antes, que cuando mueve el cuerpo aumenta el calor, pues Kapha Dosa se va. Kapha Dosa lo que necesita es el calor. Una vez que tenga mucha calor en cuerpo, pues se va. Por eso cuando cogemos vapor calentito, sale todos los mocos. Es lo mismo que pasa con esto. Entonces estos ingredientes podemos tomar de dos maneras. Lo primero, y que es mucho más eficaz y mucho más rápido y muy fácil de hacerlo, pues por la mañana cogeríamos 2 rodajas así tal cual de jengibre o un poco más pequeño, 4 bolitas de pimienta negra y 2 clavos de olor. Eso sí, la gente que gusta un poco picante no habría problema. Entonces, gente que no ha tomado nunca, pues puede empezar con una rodaja, 2 pimienta negra y un clavo de olor. Y eso tener en la boca. Después cuando salís a trabajar por la mañana, vais de casa, pues tener en la boca como si fuera un caramelo picante. Así que tener en la boca y este zumo que va soltando, ya vais notando el calentito, el garganta y el pecho. Y eso lo que hace bajar, que el Kapha Dosa se baja. Y vais a notar la garganta, en 40 minutos otra garganta, que vais a notar mucho más limpia. Eso se puede hacer cada mañana, por la mañana cuando salga. Incluso se puede hacer por la noche después de comer. Eso lo que va a hacer a la vez mejorar la digestión. Porque todo empieza por digestión. Cuando mejora la digestión, automáticamente bajará el Kapha Dosa. Eso por primera parte. El segundo, lo que podemos usar tal cual,
estos ingredientes cuando estamos en casa, poner 1,5 vasos de agua en fuego y poner todo este ingrediente, 4 pimientas, 2 clavos y 2 trozos de jengibre, hervirla y cuando queda un vaso, sacarla y poner una cuchara de miel, revolver muy bien y tomar por la noche. Y ya directamente a dormir. Podemos usar de dos maneras, tanto como la otra y como eso. La otra manera es mucho más fácil, pues como tenemos poco tiempo y hay que tomarlo, pues de esta manera el jugo va trabajando desde la garganta hacia abajo. El otro, pues cuando tengáis tiempo, también puede hacer. El máximo que podemos hacer esto 2 veces al día. Y otra cosa más importante, ¿qué gente no debe tomar eso? La persona que tenga alergia de todo esto ingrediente o que tenga mucha calor en cuerpo. Sobre todo la gente pita. Hay que recordar, si veis que pueden tolerar, podéis tomar un poco, pero siempre vigilando que no aumentar, porque si no, al contrario, va a aumentar mucha calor en cuerpo y eso no es bueno. Así que es importante mirar eso y seguramente, estoy seguro que va a funcionar porque este es un remedio de muchísimos años y siempre ha funcionado. Así que no olvidéis a suscribir al canal y compartir este vídeo y dejarme algo en comentario, cómo ha funcionado este remedio y nos vemos pronto. Muchas gracias a todos para vuestro tiempo y cuidáis mucho que salud es muy importante. Gracias. Namaste.